Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de ASM Networks y para mí es un placer darles la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. El tema de hoy será XDR. Hablaremos acerca de inteligencia aumentada para sus operaciones de seguridad. Esta es una solución de nuestro socio comercial Palo Alto Networks. Este evento lo hemos organizado para que tenga una duración aproximada de 1 hora y tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas para que por favor la utilice y nos haga llegar a través de este medio sus inquietudes y nuestro panelista estará atendiendo sus dudas oportunamente. Tendremos para aquellos que nos acompañen hasta el final del evento y nos ayuden a completar una encuesta de satisfacción al cliente, tendremos una rifa de unas tarjetas de regalo de Starbucks. Hoy nos acompaña como panelista nuestro compañero Gerardo Nájera, ingeniero de preventa, y también nos acompaña Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, compañeros. Hola, Alejandra, los dejo en tus manos. Hola, muy buenos días, muchas gracias, Gris. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Siempre es un honor contar con ustedes en nuestros webinars. En estos momentos de seguridad, espero que ustedes y sus familias estén seguras y gocen de muy buena salud. Gracias, de verdad, gracias al esfuerzo que hacemos como compañía. Hoy podemos llevar a ustedes todos estos temas innovadores, información y temas de seguridad relevantes en nuestra industria. Como lo mencionó doña Griselda, hoy en manos de nuestro ingeniero Gerardo, hablaremos de la solución de Cortex XDR, una solución de seguridad de Palo Alto Networks. Es muy probable que ya algunos de ustedes hayan escuchado de esta plataforma de seguridad, dado que ya tiene unos cuantos meses en el mercado. Cortex XDR ha venido a rediseñar o a redefinir el concepto de ciberseguridad. Esta plataforma recolecta y correlaciona datos de detección y actividad a lo largo de las diferentes capas de seguridad. Analiza y automatiza este conjunto de datos para detectar de forma rápida las amenazas. Cortex XDR trae una serie de beneficios que lo convierten dentro de las soluciones más importantes de seguridad. Su mecanismo de seguridad permite reducir significativamente las amenazas. Además, la inversión se convierte en una reducción en los costos y posee un 95% de automatización en sus respuestas. Podría darles muchísima más información sobre esta plataforma de seguridad, pero creo que la mejor forma de entenderla y aprender es verla cómo funciona. Entonces, hoy Gerardo nos hará una demostración en tiempo real de cómo funciona la plataforma y cuáles son las bondades que posee. Nuevamente, gracias. De nosotros es un honor contar con ustedes en este webinar. Los dejo en manos de Gerardo, no sin antes decirles que no duden en hacer sus preguntas, como lo dijo doña Gris, y si tienen algún interés en especial, contáctenos, tanto yo como mi equipo comercial estamos a su disposición. Gracias y disfruten el webinar y saquen todo el provecho necesario. Gerardo, te cedo la palabra, que estén muy bien. Hola, buenos días Ale, buenos días Liz, buenos días público. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como lo comentaba Ale, como lo comentaba Liz, esperamos que el día de hoy podamos ser de mucho provecho, que la información que les vayamos a brindar sea de mucho provecho para ustedes, que realmente si tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que vamos a abarcar en estos 60 minutos, con toda confianza, con toda tranquilidad, nos las hagan saber. Es nuestro trabajo y estamos en total disposición poder aclarar esas dudas y esas consultas. El día de hoy, como ya lo mencionaban anteriormente Gris y Ale, vamos a hablar sobre una solución denominada Cortex XDR, una solución de Palo Alto Networks, que sin duda alguna es una de las mejores soluciones que podemos encontrar hoy en día en el mercado para solventar necesidades tanto de EDR, Endpoint Detection and Response, pero también soluciones de XDR. El día de hoy vamos a hablar sobre esos dos términos, vamos a abarcar una gran amplia gama de arquitectura, soluciones, cómo funciona, qué motores utilizamos, cuáles son las principales diferencias y, en fin, una gran cantidad de información respecto a esta solución y esta arquitectura que esperamos sea de mucha ayuda para ustedes y sobre todo para poder enfrentar las constantes amenazas o la constante evolución de amenazas que enfrentamos día a día. Sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para mostrar una presentación, sin antes mencionarle que el día de hoy vamos a realizar un pequeño viaje a través de una presentación, de un PowerPoint como tal, y luego vamos a entrar a una consola, un ambiente demostrativo en el cual esperamos poder mostrar todas las capacidades que tiene la arquitectura de Cortex XDR.
También deseo comentarles que si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor nos las hacen saber. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento y con mucho gusto las estaremos abarcando. Les agradezco si me confirman si se puede observar la pantalla en este momento. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Antes de iniciar a hablar como tal de la arquitectura y el producto en sí, qué cualidades y qué características tiene, es importante hacer un pequeño repaso sobre cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones hoy en día desde el punto de vista de seguridad, que es aquello que hoy en el 2021 las empresas se enfrentan, cuáles son esos retos. Y para poder abarcar esta dinámica, en esta filmina se puede hacer un recuento de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años. Es una filmina bastante interesante, bastante importante, pero sobre todo muy rica en información. Si logramos observar, esta filmina tiene un crecimiento bastante importante en los últimos años respecto a la cantidad de incidentes o la cantidad de ataques, la cantidad de malware que ha existido en los últimos 20 años. Sin embargo, la cantidad de eventos o la cantidad de ataques, la cantidad de malware que ha existido no es tan relevante como la complejidad que ha tenido desde los últimos 20 años. Casi desde el principio de milenio comenzamos a ver este comportamiento de que existían ataques, que existía malware que buscaba de una u otra forma alterar el debido comportamiento de un sistema operativo o un sistema de producción. Con este avance en la cantidad de ataques y en la complejidad, podemos comparar ciertos aspectos que son muy importantes para entender la realidad. Hace 20 años, a inicio del milenio, los ataques que existían eran ataques muy básicos y ataques que tenían características muy puntuales de molestar al usuario como tal. Es decir, hace 20 años, y muchos de ustedes lo recordarán, o algunos han investigado, o han visto un poco de historia, etcétera, etcétera, sabrán que las características puntuales del malware que existía cerca del año 2000 era un malware que lo que buscaba era molestar al usuario, reducir su productividad como tal. Un ejemplo claro de esto era cuando alguien, por alguna razón, instalaba un malware y este comenzaba a abrir un montón de pestañas. O bien, un navegador web también comenzaba a tirar un montón de alertas, un montón de mensajes. Esto buscaba dos cosas. Básicamente, disminuir la operación o el rendimiento de un usuario. Y segundo, buscaba mucho el tema de que el hacker fuera reconocido y se veían estas típicas frases de que, mira, lo logré, te hackeé, etcétera, etcétera. Si hacemos una comparación con lo que existe actualmente, es un cambio totalmente radical. Hoy en día, los atacantes, primero que nada, ya no son atacantes individuales, eso es muy importante comprenderlo. Hoy en día nos enfrentamos a grupos de hackers totalmente identificados, los cuales tienen diferentes metodologías y tienen diferentes razones por las cuales llevar un ciberataque como tal. ¿Cuál es lo más común? ¿Qué es lo más frecuente que escuchamos? ¿Y cuál es uno de los temores más grandes que nos enfrentamos hoy en día desde el punto de vista de infraestructura de ciberseguridad? Sin duda alguna, la mayoría de ustedes tendrán cierto recelo, tendrán cierto miedo ante ataques como el famoso ransomware, el cual en el 2017, con la aparición de WannaCry, hizo un cambio totalmente radical en la forma en que veíamos los aspectos de ciberseguridad. Les hago una pregunta en este momento. Me gustaría que pudieran analizarla y responder si qué pasaría o qué ocurre en este momento si su organización, Dios quiera que no, pero si se enfrentara a un ataque ransomware. Si su servidor de producción, su servidor donde está su ERP, donde están los sistemas más importantes o más críticos para su compañía, tuviera un ataque de este tipo. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería su reacción en este momento? Creo que sería un caos, creo que sería bastante catastrófico tener que enfrentarse a una situación de estas. Sin embargo, WannaCry o ransomware como tal no son solamente la única amenaza que existe actualmente y que tiene un impacto muy alto para las compañías. Ataques como Fileless Attack, que son básicamente ataques que se ejecutan sin la necesidad de ejecutar una aplicación o código malicioso, sino que
tienen otro concepto, otro inicio, otra iniciación dentro del ataque como tal o dentro del ciclo de vida del ataque, son sumamente comunes actualmente. Ataques en los cuales se busca extraer información, sea mediante un proceso de exfiltración de data, a través del DNS o a través de algún otro sistema común y corriente que utilizamos día a día. Son ataques que se presentan muy frecuentemente en las organizaciones y a diferencia del ransomware tienen una particularidad, la cual es que no nos damos cuenta como organización, no llegamos a entender o no sabemos qué es lo que está pasando y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que sufrimos una exfiltración de data o un ataque de este. Para finalizar este concepto, me gustaría hacerles una nueva pregunta, la cual consiste en que si hoy hemos analizado toda esa evolución y todos esos ataques que son diferentes a lo que vivíamos hace 20 años, ¿ustedes considerarían que las herramientas que utilizaban hace 20 años, esas herramientas tradicionales, como lo era un antivirus, como lo era una solución tal vez de análisis de paquetes, etcétera, etcétera, son suficientes para contrarrestar los ataques que vivimos hoy en día? ¿Lo creen suficiente? ¿Creen suficiente que esa arquitectura legacy, esa arquitectura que venimos trabajando desde hace ya 2 décadas, es suficiente para enfrentar los retos, enfrentar los ataques y la evolución de los hackers o la evolución que han tenido los hackers y sus ataques durante estos 20 años? Les dejo esa pregunta para que la estén analizando durante el avance de este webinar y por favor si tienen alguna consulta, quisieran comentar alguna anécdota o algo en particular, con mucho gusto los escucharemos. Pero es importante analizar eso. Hoy en día la evolución de las amenazas ha sido exponencial. ¿Y cuál ha sido la evolución con la cual nosotros, la evolución de las herramientas con las cuales nosotros podemos hacer frente a esas amenazas? Aparte de la evolución de las amenazas, hoy en día podemos identificar 3 grandes elementos o 3 grandes retos que enfrentan las compañías de TI. Entre estos retos está la gran cantidad de alertas que nosotros recibimos o que el Departamento de Informática o Seguridad Informática recibe. Existen estadísticas las cuales indican que en promedio se reciben 174,000 amenazas, perdón, 174,000 alertas por semana. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, con los recursos que tenemos, estamos en capacidad de poder ir a leer esas 174,000 alertas por semana? Creo que serían muy pocas las compañías que tienen el músculo técnico, el músculo incluso económico y las herramientas necesarias para poder contrarrestar o para poder analizar esas amenazas como tal. Esto también está directamente relacionado al segundo reto que enfrentan las compañías, el cual consiste o el cual se puede determinar como la falta de tiempo. Y acá no sé cuántos de ustedes serían la excepción a la regla, pero por lo general, cuando nosotros visitamos un cliente o tenemos alguna conversación con alguno de nuestros clientes, por lo general siempre pasan ocupados, por lo general nunca alcanza el tiempo. Y creo que esto es una temática que se repite en la mayoría de empresas. Si alguno de ustedes son la excepción, pues felicidades y excelente trabajo. Sin embargo, la regla o lo común es observar esa problemática. Y relacionémosla con el punto anterior. ¿Cuántos de ustedes tienen esa falta de tiempo para poder investigar un evento o un incidente de ciberseguridad? Y tras de eso, tras que nos falta el tiempo, la cantidad de información que tenemos para ir a buscar es demasiada, por no decir que es infinita. Y agreguémosle un tercer elemento que es bastante complejo y es el contexto limitado. ¿Qué quiero decir con el contexto limitado? Que muchas veces vamos, entramos a un dispositivo, analizamos la información de ese dispositivo, tiene N cantidad de alertas, estamos contra el reloj, y ese contexto o ese log que vamos a revisar como tal, ese registro de información, no contiene una información clara, no tiene una información precisa, tenemos que utilizar la línea de comandos para explorar más allá, en fin, el contexto como tal es limitado. Estos 3 grandes elementos, a pesar de que son muy frecuentes en las compañías, hoy por hoy se siguen presentando continuamente. Es decir, a pesar de que tienen años de estar ahí, no tenemos todavía una solución clara del punto de vista, y especialmente en la región de Latinoamérica, de cómo enfrentar estos retos y qué hacer para que cuando exista un incidente o incluso una alerta
que nos dé el indicio de que algo va a ocurrir, todavía no tenemos las herramientas necesarias, o la mayoría de compañías no tienen las herramientas necesarias para poder identificar a temprana edad que estamos frente a un ataque cibernético. En esta otra filmina tenemos un resumen un poco más gráfico de lo que comentamos anteriormente. ¿Qué ocurre cuando tenemos un incidente de ciberseguridad en nuestra compañía? Hoy por hoy, la mayoría de compañías lo que hacen es tener a una persona, a un humano como tal, que comience a hacer esa correlación, que comience a hacer esa investigación o ese análisis forense para determinar qué fue lo que ocurrió como tal. Esta persona tiene ciertas características. Primero que nada, tiene que tener un alto conocimiento en diferentes ámbitos, no solamente en temas de seguridad como tal, sino tiene que tener un amplio conocimiento en sistemas operativos, un amplio conocimiento en networking y un amplio conocimiento en un sinfín más de herramientas. Y esta persona como tal va a tener que ir a investigar en cada uno de los elementos que están relacionados con ese incidente de ciberseguridad, entre los cuales pueden estar, pero no se limitan, al ambiente cloud, ambiente que todos estamos migrando hacia allá, si no es que ya lo hemos hecho. En los endpoint, que hoy presentan ciertas características particulares, como por ejemplo que no están dentro de un perímetro, que la mayoría de ellas se encuentran de forma remota. Por supuesto está la parte de analizar la red como tal, y por aquí podríamos agregar un montón de elementos más, como es la parte de las aplicaciones SaaS, Software as a Service, y un sinfín más de elementos que todos nosotros tenemos dentro de nuestra infraestructura de TI como tal. Si bien esto es un ambiente común o un ambiente tradicional hoy en día dentro de las compañías, la propuesta de valor o la propuesta que nosotros queremos traer hoy a la mesa para poder debatirla consiste en tomar todo este esquema tradicional, ese esquema legacy, y convertirlo en un esquema mucho más ordenado. Es decir, tomemos la información que realmente nos interesa, la información que realmente es valiosa desde el punto de vista de seguridad. Tomémosla de diferentes elementos, a través de diferentes sensores. ¿Cuáles son estos elementos? Puede ser la red, puede ser el endpoint, pueden ser los servidores o puede ser la nube. Tomemos esa información de los diferentes vectores o de los diferentes elementos que participan activamente dentro de nuestra infraestructura y comencemos a analizar qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que con esa información que recopilamos tengamos la capacidad de poder tener la data totalmente integrada, totalmente establecida en un contexto que nos pueda, por supuesto, tener una respuesta rápida, que nos permita, por supuesto, tener visibilidad de lo que está ocurriendo dentro de toda nuestra infraestructura. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no tenemos ni siquiera visibilidad de lo que está ocurriendo? ¿Cuántos de nosotros no conocemos cuáles son nuestros puntos más débiles? ¿Cuántos de nosotros no conocemos cuál tráfico está pasando por nuestra red? Y los casos pueden empeorar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ni siquiera cuántos dispositivos están directamente conectados a nuestra infraestructura? Y podemos seguir contando historias de terror. Sin embargo, hoy en día el enfoque está directamente sobre tomar esa data y tenerla integrada, tener visibilidad de lo que ocurre. Luego, aplicar diferentes patrones o diferentes elementos. Uno que está muy de moda hoy en día, y no es solamente porque esté de moda, sino que agrega un sinfín de características bastante importantes desde el punto de vista de seguridad, es utilizar motores de Machine Learning o análisis de comportamiento para determinar qué ocurre en una red y de esta forma poder definir qué es lo común, qué es lo tradicional en una red y sobre todo definir cuando existe una variación, la cual puede ser una variación maliciosa. Hasta acá me gustaría saber si en esta introducción tienen alguna consulta, alguna duda. Hasta el momento no nos han enviado ninguna consulta, Gerardo. Muchas gracias. Puedes continuar. Perfecto. Les recuerdo que si tienen alguna consulta o alguna duda, nos la pueden hacer llegar sin ningún problema. Como se los comentaba al inicio, la arquitectura que vamos a observar hoy o la solución que les vamos a presentar se llama Cortex XDR, que es una solución de Palo Alto Networks y básicamente consiste en una arquitectura como tal. No es solamente un producto, no es solamente un firewall, no es solamente un sensor, sino que básicamente es una arquitectura. Esta arquitectura está totalmente desplegada en nube, por lo tanto no tenemos que preocuparnos
por todos los elementos que conlleva realizar una infraestructura on-premise, como lo son temas de obsolescencia o temas de actualizaciones, etcétera, etcétera, sino que al ser una plataforma totalmente en nube, nos permite tener la capacidad de olvidarnos de todos esos elementos y trasladar esa responsabilidad al fabricante, que en este caso es Palo Alto Networks. Al tener esa arquitectura en nube, todos los elementos de analítica, todos los elementos de correlación, todos los elementos de procesamiento son realizados directamente en nube. Para poder alimentar esa nube, nosotros utilizamos diferentes sensores. Esos sensores tienen diferentes formas de funcionamiento. La que nosotros recomendamos y la que tarde o temprano terminan implementando nuestros clientes es la arquitectura de protección. Es decir, tenemos la capacidad de poder agregar un elemento totalmente preventivo, evitar que la infección se realice. Esos elementos los podemos ver tanto en nuestro elemento, nuestro sensor de network, que por lo general es nuestro Next Generation Firewall de Palo Alto, el cual tiene la capacidad de contener y analizar todos los paquetes que pasan a través de nuestra red y por supuesto si determina que algún paquete de estos contiene algo malware o contiene algún comportamiento anómalo, lo podemos detener. También tenemos la solución del endpoint, que es una de las soluciones más características cuando hablamos de Cortex XDR. Esta solución consiste básicamente en un agente que podemos instalar en cualquier dispositivo. Cualquier dispositivo puede ser un endpoint como una laptop, una PC, pero también lo podemos instalar en ambientes de servidores. Estos servidores pueden ser físicos, pueden ser virtuales o incluso pueden ser ambientes de VDI. Tenemos la capacidad de soportar diferentes sistemas operativos, diferentes versiones, y en realidad es bastante amplia la cantidad de versiones y sistemas operativos que soportamos. Luego podemos agregar esta protección o esta visibilidad a ambientes de nube pública, como por ejemplo Amazon Web Service, Azure, donde podemos instalar nuestras soluciones de máquinas virtuales o bien nuestra arquitectura de Prisma, que es nuestro portafolio dedicado 100% a la protección de ambientes de nube. Y si no fuera suficiente todos los sensores que ya manejamos, tenemos la capacidad de integrarnos con terceros. Estos terceros podrían ser su firewall perimetral, como por ejemplo un Checkpoint, un Fortinet, un Cisco. Nosotros podríamos tomar la información de ellos para enviarla a esta nube de procesamiento y correlacionar toda esa información para brindarles visibilidad a nivel de todo lo que ocurre dentro de su infraestructura. Básicamente, esta arquitectura presenta tres elementos principales. Buscamos prevenir todo lo que se puede. Es decir, buscamos que nunca se realice una infección. Todo lo que pueda ser prevenido, lo vamos a prevenir, evitando así que exista una afectación directa sobre los servicios. Sin embargo, somos conscientes que las amenazas y los ataques han evolucionado. Como se los comentaba al inicio de la presentación, hoy en día existen incluso grupos de atacantes totalmente reconocidos a nivel mundial, los cuales son financiados o por sus propios medios o incluso por algunos gobiernos. ¿Qué ocurre? Que esos ataques o estos grupos de ataques se pueden enfocar en una industria específica, se puede incluso enfocar en una compañía específica y realizar lo que se denomina un ataque dirigido. Los ataques dirigidos tienen la particularidad de que no son ataques comunes, que no son ataques genéricos, sino que más bien los atacantes se enfocan en entender cómo funciona un negocio, cómo funciona una compañía, y a través de entender ese comportamiento, tener la capacidad de instalarse y realizar un ataque. Esos ataques sin duda son los más peligrosos porque son los más difíciles de detectar. Por lo tanto, la solución de Cortex XDR, entendiendo todo este complemento, todo este comportamiento, más bien, perdón, entendemos que si algo no se puede prevenir, tenemos que estar en la capacidad de poder detectar ese comportamiento. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de estos comportamientos? La ejecución de un CMD, la ejecución de un PowerShell, una consulta DNS, que si bien son elementos comunes y necesarios dentro de una infraestructura, puede que en algún momento en particular ese comportamiento específico sea el que logre permitir detectar una anomalía o un ataque avanzado de este tipo. Por lo tanto, no solamente nos enfocamos en la parte de prevenir, sino que también tenemos la capacidad de poder detectar comportamientos anómalos y, por supuesto, la capacidad de poder investigarlos. Y el tercer elemento importante en esta arquitectura es la capacidad de poder brindar una respuesta.
Perfecto, ya notamos que esa consulta DNS que está yendo a China tiene un comportamiento malicioso, que está buscando extraer información de nuestra organización. Ahora sí, ¿qué hacemos? Otro ejemplo sería, perfecto, ya observamos que existe comportamiento malicioso, comportamiento anómalo en los procesos de nuestro endpoint, que busca encriptar el disco duro. Ahora sí, ¿qué hacemos? Esta es la parte de la respuesta. Y esta es una de las características principales de las soluciones de EDR o XDR, que buscan, si bien detectamos comportamiento anómalo, ¿cómo hacemos para bloquearlos? Vamos a hablar y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. La primera parte consiste en la prevención de Cortex. ¿Qué hacemos desde Cortex para prevenir esa amenaza? Básicamente tenemos diferentes capas de protección, algunas de ellas las podemos observar en esta filmina, en la cual, por ejemplo, un usuario intenta ejecutar un archivo .exe. Los motores o las capas de protección que van a aplicarse en este caso específico serían estas 4 capas. La primera es prevenir el malware conocido, es decir, si es un ataque conocido, que ya existe un comportamiento definido, que ya sabemos qué hace, pues lo detectamos y lo detenemos de una forma rápida y de una forma simple. Tal vez sería como la mejor comparación que tenemos con un antivirus tracer. Lo detectamos, sabemos que es malo y listo. Pero adicionalmente, si esa amenaza es mucho más avanzada, tenemos otros motores, otras características que nos pueden ayudar a prevenirlo, como lo puede ser el caso del motor de Machine Learning que está dentro de nuestro dispositivo, dentro de la gente como tal, para hacer un análisis local en el endpoint para determinar si eso es maligno o es benigno. Si todavía el ataque es mucho más avanzado, para poder detectarlo de esta forma, tenemos nuestro motor de análisis o de protección de amenazas enfocado en comportamiento. Es decir, ya acá vamos a analizar cuál es el comportamiento de un usuario, cuál es el comportamiento de nuestra organización, cuál es el comportamiento de la red como tal, para que en caso que ese comportamiento se vea afectado, se vea variado por algún ente interno o externo, poder detectarlo y sobre todo poder brindar una respuesta ante esa detección. Y en caso de que sea una amenaza de IACR, una amenaza desconocida, pues tenemos nuestro motor de sandboxing o nuestro motor de amenazas de día cero, que es Wildfire, que también es nuestra nube de inteligencia contra amenazas, para poder detener ese ataque. En este ejemplo particular, mostramos 4 capas diferentes en las cuales nosotros podríamos detectar y detener un ataque común y corriente en la ejecución de un .exe. Sin embargo, tenemos módulos adicionales, tenemos protección adicional, por ejemplo, contra ataques de ransomware. Sabemos cómo se comporta el ransomware, qué características tiene, y nuestros motores de inteligencia tienen la capacidad de poder identificarlo y detenerlo a temprana edad antes que llegue a tener una infección dentro de nuestros sistemas. Luego viene la parte de investigación, esa parte que les decía, si por alguna causa nos vemos burlados o nos burla nuestra seguridad preventiva, tenemos la capacidad de poder hacer una investigación como tal. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente con nuestros motores de inteligencia, nosotros tenemos la capacidad no solamente de detectar, por ejemplo, en este caso, la ejecución de un .exec que intenta tener una conexión de comando y control contra un servidor externo. Por supuesto, esto es importante detenerlo, pero también es muy importante entender qué fue lo que pasó, por qué fue que se ocurrió ese evento, por qué fue la causa que generó ese evento. Nuestro motor de Cortex XDR tiene la capacidad de poder hacer una cadena de causalidad, ese es el nombre técnico que recibe esta ilustración que vemos en este momento, que no es más que un análisis forense de los hechos que ocurrieron antes del evento como tal de ciberseguridad. Antes de intentar ejecutarse esa conexión de comando y control, se vio una ejecución de PowerShell a través de la ejecución de un archivo .bat. Esta ejecución de PowerShell se dio porque anteriormente hubo una ejecución a nivel de CMD que se ejecutó cuando se descomprimió un archivo como tal. Pero ¿de dónde viene ese archivo? Ese archivo como tal viene de una descarga a través de Google Chrome cuando se le dio clic a un URL en un correo de phishing. Por lo tanto, la ejecución de este intento de comando y control nace de una consulta o una descarga a un elemento o a un URL de phishing como tal. Por lo tanto, de esta forma, no solamente vamos a eliminar o no solamente vamos a contener la causa puntual o el evento que se mostró actualmente como el incidente de ciberseguridad,
sino que tenemos capacidad de poder detectar cuál fue la causa raíz que ejecutó o que hizo toda esta ejecución de procesos que al final buscan una conexión de comando y control. Por supuesto, tenemos la capacidad de identificar este problema en su causa raíz y tenemos la oportunidad de poder contrarrestar y de poder eliminar ese problema. ¿Cómo lo haríamos? Muy fácil, aplicando un control a nivel de nuestro firewall perimetral que nos permita o que nos evite las conexiones a sitios maliciosos, a sitios de phishing. Por lo tanto, de esta forma también tenemos la capacidad de identificar esos elementos que pasaron por una u otra razón la parte preventiva y poder hacer un análisis mucho más exhaustivo de qué es lo que está ocurriendo con esos procesos en particular. Y por último, viene una parte muy importante, que es la parte de respuesta. En este segmento en particular, estamos o vamos a mostrar qué ocurre con un analista de seguridad que lo que busca es brindar una respuesta ante un incidente. Vuelvo a los ejemplos que les comentaba hace un instante. Supongamos que vemos que un servidor de nuestra red por alguna razón está teniendo un comportamiento indeseado, por ejemplo, que se está buscando encriptar o que el disco duro se está encriptando eh, como ocurre en los casos de ransomware. El analista de seguridad tiene diferentes acciones que puede tomar inmediatamente sobre ese servidor o sobre ese endpoint, en los cuales consiste muy fácil y muy sencillo, prácticamente con 2 clics, puede aislar o poner en cuarentena, perdón, ese endpoint como tal. Es decir, yo ya vi que mi servidor está comprometido. Ahora, lo más importante es evitar que se propague a través de la red. De una forma muy simple, una forma muy sencilla, sin nada técnico, sin ejecución de comando ni nada por el estilo, nosotros tenemos la capacidad de aislar ese dispositivo para que no contamine o no contagie a los demás elementos de nuestra red. Por supuesto, tenemos la capacidad de bloquear tráfico de red. Es decir, en el ejemplo anterior que les colocaba, que estamos observando que hay una comunicación de comando de control o una comunicación de DNS, por ejemplo, hacia un servidor en China, nosotros podríamos tomar esa comunicación y bloquearla para evitar que exista esa exfiltración de data o para evitar que el ataque se lleve a cabo como tal. También tenemos una herramienta bastante útil, bastante particular, y es que podemos tener una conexión de Live Terminal al endpoint como tal. ¿Qué permite esta conexión? Esta conexión permite, entre otras cosas, pues, poder ir a revisar los procesos que se están ejecutando en el endpoint, ir a revisar eh, por ejemplo, los documentos o los archivos que están en una carpeta específica que la herramienta o que la solución de Cortex XDR nos muestra, nos indica que está teniendo algún indicio, algún comportamiento extraño. También podemos, en temas más avanzados, ir a realizar la ejecución de script, como por ejemplo, script de PowerShell o script de Python para poder contener alguna amenaza un poco más avanzada. Y por supuesto, si quieren todavía poder optimizar de una forma más eficiente estas herramientas, que ya de por sí sola, como le decía Ale al inicio, es sumamente eficiente, tenemos otras herramientas como la solución de Cortex XOR que permite la automatización de todos estos procesos. Por supuesto, lo que buscamos es tener una respuesta ante un incidente mucho más avanzado. Recordemos que en la parte preventiva podemos eliminar, detectar y contener cualquier amenaza tradicional, cualquier amenaza simple y sencilla. Sin embargo, cuando son amenazas mucho más complejas, tenemos este otro sinfín de herramientas que nos permiten brindar una respuesta y contener esas amenazas como tal. Vamos a observar una pequeña ilustración de cómo es la conexión de un Live Terminal hacia un endpoint como tal. Acá nos vamos a la parte de respuesta, hacemos un Live Terminal a un dispositivo. Como ustedes pueden ver en la ilustración, tenemos la capacidad de ir a revisar los procesos que se están ejecutando. Podemos terminarlos, podemos suspender esos procesos. Por otra parte, podemos ir al explorador de archivos a observar los archivos que se están ejecutando como tal o que están almacenados en ese dispositivo como tal y podemos eliminarlos, borrarlos, modificarlos, copiarlos, descargarlos, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos hacer en tiempo real y de una forma muy sencilla, muy simple. Esta es la parte donde podemos ejecutar comandos y de una forma muy rápida, muy simple. Básicamente estas son las opciones que nos brinda la opción o la funcionalidad de Live Terminal. Dentro de la demostración vamos a abarcar a mayor profundidad estas características. También
Dentro de uno de los aspectos más importantes o una de las características más importantes que nos ofrece Cortex está la constante evolución o la constante actualización de la plataforma. Hoy en día, Cortex XDR tiene, podemos llamarlo un módulo adicional, un módulo extra, que nos ayuda en todos estos procesos de detección, en todos estos procesos de análisis o en estos procesos de poder tener una postura de seguridad mucho más robusta dentro de nuestra infraestructura. Este módulo en particular se llama Host Insight. Este módulo es relativamente nuevo y las características que tiene son tres en particular. Una es que yo puedo ir a buscar archivos dentro de los endpoints como tal. Por lo tanto, si yo quiero ir a buscar un archivo en particular que contiene malware o que hemos identificado que tiene un comportamiento malicioso, lo podemos ir a buscar dentro de toda nuestra infraestructura que esté desplegada con Cortex XDR. El segundo elemento característico o que tiene una importancia bastante relevante es el tema de la visibilidad de aplicaciones. En este caso, nuestra herramienta tiene la capacidad de poder observar y poder analizar cuáles aplicaciones están instaladas en los diferentes endpoints o en los diferentes servidores. Por lo tanto, podemos tener esa visibilidad completa de cuáles son las aplicaciones que están distribuidas dentro de nuestra organización. Y por supuesto, si tenemos alguna aplicación o identificamos alguna aplicación que no debería estar instalada, la herramienta nos lo muestra y tenemos la capacidad de poder ir a bloquearla, poder ir a eliminarla o poder aplicar todas las políticas correspondientes. Y por último, la herramienta a través de este módulo de Host Insight tiene la capacidad de realizar un análisis de vulnerabilidades con la finalidad de poder conocer qué tan vulnerables son las aplicaciones o los dispositivos que estamos ejecutando dentro de nuestra infraestructura. Esto nos va a permitir, por supuesto, aumentar la seguridad conociendo cuáles son los puntos o cuáles son los aspectos más débiles de nuestra infraestructura. Y ya por último, para finalizar la presentación y ir a la parte demostrativa, me imagino que es muy común que todos ustedes reciban N cantidad de proveedores y que todos estos proveedores, por supuesto, digan o mencionen que son los mejores, que tienen la mejor solución, que son los más seguros, que son los más económicos, que son los más flexibles, que son cualquier cantidad de beneficios ofrecen. Sin embargo, si ustedes no desean solamente quedarse con la opinión de nosotros o la opinión de cualquier otro proveedor que llegue a decir que son la mejor solución y lo que mejor les conviene a su organización, existen entes que se encargan de poder hacer comparativas por ustedes, poder hacer pruebas y poder determinar en diferentes niveles, en diferentes gráficos, en diferentes formas, cuáles son las soluciones que más se adaptan a cierto entorno o a ciertas características. Uno de ellos, por ejemplo, es NSC Labs, que es un instituto que se encarga de realizar pruebas y que permite dar una clasificación a aquellos participantes dentro de estas pruebas. Por ejemplo, en este caso, a nivel de NSC Labs, la solución de Cortex XDR tiene una clasificación AA, que es una de las calificaciones más altas que se puede obtener dentro de las pruebas. Y en este cuadro a la derecha podemos observar los rendimientos o la eficiencia que tuvo la solución de Cortex en diferentes técnicas como la evasión, como la parte de exploit, como la parte de malware y diferentes ámbitos como tal. No hace mucho salió también el reporte de Mitre, el tercer round de Mitre como tal, en la cual la solución de Cortex XDR también fue bastante bien calificada. Y el último y más reciente reporte que ha salido comparativo a este tipo de soluciones es el análisis o el reporte de Forrester, en el cual también, ya es tradicional dentro de los productos de Palo Alto, la solución de Cortex XDR sale como líder dentro de este cuadrante. Por lo tanto, no solamente lo decimos nosotros como canal, no solamente lo dicen nuestros clientes, sino que hay diferentes entes a nivel global que se encargan de decir que una de las mejores soluciones que existen en el mercado hoy por hoy para poder prevenir ataques conocidos y ataques avanzados es la solución del Cortex XDR. Me gustaría saber si en este momento tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el ámbito o sobre lo que hemos visto en este momento, mientras que preparo el ambiente para mostrarles de forma gráfica en qué consiste la consulta. Gerardo, recibimos una consulta. Nos preguntan que qué diferencias existen entre un antivirus y Cortex XDR.
Perfecto. Bueno, la pregunta es muy válida porque dentro del mercado existen muchísimas soluciones las cuales tienen diferentes características. Entre ellos está lo que se conoce tradicionalmente como un antivirus. ¿Cuáles son las principales diferencias? Básicamente lo podemos definir en diferentes capas. Un antivirus, por lo general, está basado, su principal forma de detección y prevención es totalmente basado en firmas. La solución de Cortex XDR no se basa en firmas, sino que tenemos un ámbito, tenemos diferentes motores como es Machine Learning, como es el análisis de comportamiento, para poder detectar una amenaza. Estas amenazas pueden ser amenazas conocidas o amenazas avanzadas. Por lo tanto, el ámbito donde nosotros podemos desplegar la solución de XDR o donde la solución de XDR tiene visibilidad es demasiado amplio, mucho más allá de lo que puede ofrecer un antivirus como tal. Algo importante mencionar es que, y esto ya es más que todo como la experiencia o lo tradicional que observamos en el ámbito de Cortex XDR, nosotros, a pesar de que tenemos la capacidad de convivir con diferentes antivirus, por lo general, la mayoría de nuestros clientes ingresan o les gusta esta metodología donde continúan trabajando con su antivirus tradicional, pero luego de cierto tiempo comienzan a ver los beneficios de Cortex XDR y lo que ocurre es que comienzan a eliminar o comienzan a desplazar esa solución de antivirus tradicional. Muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir pantalla para poder mostrar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro tema. No, puedes continuar con la demostración. Muchas gracias, Gerardo. Con gusto. En este caso estoy ingresando a la consola de Cortex XDR. Es una consola demo como tal. Como ustedes pueden observar, la consola es bastante amigable de su principio, es bastante elegante inclusive. Y nos entrega información particular sobre los eventos. Tiene una fácil clasificación, la cual se define en alto, medio o bajo. Y este dashboard es totalmente personalizable, ustedes lo pueden ordenar, tiene diferentes vistas según la necesidad o según la característica puntual que ustedes quieran acceder. También tiene la capacidad de agregar diferentes roles para asignárselos a diferentes usuarios o a diferentes analistas de seguridad como tal. Yendo a la parte más importante, podemos entrar en esta pestaña que es la pestaña investigación, en la cual aparecen las 4 alertas graves que observamos hace un momento en el panel principal. La información que nos entrega es una información bastante robusta, bastante importante desde el punto de vista de seguridad, contiene un sinfín de elementos importantes o característicos para el análisis de una amenaza como tal. Nosotros podemos seleccionar cualquier alerta o cualquier incidente y lo más importante o lo más rico de la herramienta es el análisis que podemos hacer posterior a la selección de ese incidente como tal. En este caso, vamos a seleccionar esta alerta y vamos a ir a hacer lo que se denomina o lo que vimos hace un momento, que es el análisis de causalidad como tal, en el cual nosotros vamos a ver qué fue lo que ocurrió a través de un análisis forense sobre esa alerta, sobre esa detección como tal. Esperamos solamente unos segundos a que la información cargue. Y en este caso, como ustedes pueden observar, se despliega este diagrama. Este diagrama se hace de forma automática, lo hace la herramienta, no tiene ninguna intervención humana como tal. Y nosotros podemos comenzar a analizar lo que está ocurriendo acá. Vemos que la alerta se genera porque se trató de ejecutar un archivo .exe que se llama WScript. WScript tuvo dos características puntuales. Una, que ejecutó 3 procesos. Estos procesos que ven acá. Sin embargo, si nosotros analizamos estos procesos de forma individual, vamos a ver que la ejecución de PowerShell como tal, por sí sola, no es algo maligno. Y acá incluso la herramienta nos dice que la calificación es benigno. No hay problema con eso. Y si analizamos los demás procesos, pues vamos a ver que es algo natural, que es algo benigno, que no tiene ninguna inferencia. Sin embargo, el principal problema o la principal amenaza nace cuando se ejecuta este archivo y aparte de generar esos otros procesos, él trata de iniciar una conexión remota, un remote terminal, perdón, hacia un dispositivo externo. Esto, por lo tanto, ya sí es considerado una alerta o un incidente que puede afectar o que puede colocar en riesgo la operación o la estructura de nuestra organización desde el punto de vista de seguridad. ¿Por qué? Porque está tratando de tener una conexión remota con un
dispositivo, con un servicio externo a nuestra organización. Hace un momento nos realizaban la pregunta de que, ¿cuál es la diferencia entre un antivirus y una solución de este tipo? Básicamente radica en que este tipo de comportamientos, este tipo de procesos, las herramientas tradicionales de antivirus tampoco las pueden detectar. Y creo que es un claro ejemplo para poder caracterizar realmente qué es lo que ocurre. Este tipo de cosas, este tipo de comportamientos, no los tenemos dentro de un antivirus tradicional. El proceso de una comunicación hacia un servidor externo, solamente las soluciones de EDR, soluciones de XDR tienen la capacidad de poder contrarrestarlo. Si queremos ir a ver mucho más análisis, pues acá tenemos toda la información de todo lo que ocurrió para poder hacer un análisis mucho más detallado de este incidente. Este ejemplo particular que observamos aplica para cualquier evento. Es decir, por cualquier evento, por cualquier incidente de ciberseguridad que nosotros detectemos, podemos observar o podemos analizar todo este comportamiento en particular. Vamos a mostrar otras acciones o otras características que tiene la consola de administración, entre las cuales está el tema de la respuesta. Lo vimos hace un momento de forma muy gráfica, de forma muy rápida, qué acciones podemos tener. Acá tenemos algunas de ellas, entre las cuales podemos colocar un archivo en cuarentena, es decir, vimos el comportamiento extraño de ese archivo, lo vamos a colocar en cuarentena mientras que terminamos la investigación como tal. Podemos crear listas blancas, listas negras. Podemos aislar un dispositivo o un endpoint de la red como tal. Esto se los comentaba hace un momento. Si nosotros vemos el comportamiento extraño de un dispositivo o un endpoint, tenemos la capacidad de poder aislarlo de la red de una forma muy simple, muy sencilla. Podemos bloquear endpoints como tal y tenemos algunas otras características que ya casi las vamos a mostrar. A nivel de la administración como tal, es una administración totalmente centralizada desde esta única consola, sin importar la versión de agente que hayamos desplegado, sin importar el sistema operativo que estemos utilizando, no importa si es Windows, no importa si es Linux, no importa si es Android o cualquier otro sistema operativo, toda la administración es centralizada de esta única consola. La administración, pues acá van a aparecer todos los dispositivos y tenemos diferentes opciones o diferentes cosas que podemos hacer a partir de la consola como tal. La información que nos entrega la consola es una información bastante exhaustiva. Tenemos realmente muchísima información que mostrar que nos puede ser útil para poder enfrentar un incidente o incluso para temas administrativos. Es bastante útil la información que nos entrega la herramienta. A nivel de reglas, tenemos indicadores de compromiso, que básicamente son parámetros estáticos como direcciones IP, URLs, puertos, que logramos identificar a nivel global y a través de nuestra nube de Wildfire tenemos la capacidad de poder identificar que si ese IP, ese dominio, ese puerto como tal se presenta dentro de nuestro ámbito, pues tenemos que detenerlo o tenemos que bloquearlo porque ya es un comportamiento malicioso a nivel global. Pero también tenemos los B y C. Los B y C básicamente también son indicadores de compromiso, los que observamos anteriormente, pero tienen la particularidad que son basados en comportamiento. Esto quiere decir que no solamente vamos a estar bajo parámetros estáticos como una dirección IP o un dominio, sino que vamos a poder ver comportamientos dentro de nuestra infraestructura, casos puntuales o incluso eventos que ya hemos detenido, hemos identificado con anterioridad, los podemos llegar y los podemos colocar y pues crear nuestras propias reglas para que cuando se vuelva a presentar, se vuelva a repetir ese problema, poder tenerlo totalmente identificado y poder bloquearlo. Luego viene aquel módulo adicional que les comentaba, que es la parte Host Insight, en la cual tenemos la capacidad de mostrar diferentes atributos de los endpoints donde está instalado nuestro agente. En este caso particular, podemos ver todas las aplicaciones que están instaladas y están desplegadas dentro de nuestra infraestructura y podemos, como lo decía anteriormente, tener esa visibilidad para ir a analizar si las aplicaciones que están actualmente instaladas están de acuerdo a las políticas de la organización o bien si esas políticas o más bien esas aplicaciones, alguna es mm, no autorizada y por alguna razón está ahí. Por ejemplo, podríamos identificar si hay
aplicaciones como TeamViewer, AnyDesk, que muchas veces son utilizadas por técnicos de soporte, pero que no dejan de ser un alto riesgo para nuestra organización, porque en caso de que se presente un ataque a través de estas herramientas, se comprometería de una forma muy sencilla el acceso remoto a esos servidores. Toda esa información podría aparecer en esta pantalla y nos daría, por supuesto, la visibilidad o la herramienta para poder tener control de todas esas aplicaciones. Por supuesto, existen otros sinfín de aplicaciones o características o herramientas que nosotros podemos observar, todas las que están acá. Y por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos la capacidad de realizar el proceso de análisis de vulnerabilidades sobre esas aplicaciones o sobre esos dispositivos donde se encuentra nuestro agente. En este caso tenemos dos formas de mostrarlo. Una es a través de el CVE encontrado. Por lo tanto, aquí vamos a ver todas las características que están dentro de nuestra infraestructura que presentan alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí está el CVE 2021-24094, que básicamente lo que habla es de la ejecución de una vulnerabilidad de código remoto de Windows a través de TCP. Y así sucesivamente con cada una de estas vulnerabilidades. Esta información lo que nos permite es tener la capacidad de poder ir a aplicar el parche correspondiente o la configuración correspondiente para evitar que esa vulnerabilidad exista dentro de nuestra infraestructura y de esta forma evitar o reducir el riesgo de que un atacante la pueda explotar y nos pueda realizar algún daño a nuestra organización. Por otra parte, tenemos la capacidad de poder observarlo también por endpoint, por lo tanto aquí nos va a entregar la información de las vulnerabilidades que hay en un endpoint en particular. Me gustaría saber, ya casi para ir finalizando, si tienen consultas, si tienen dudas, si les gustaría ver algo en particular. Sí, Gerardo, nos consultan que cuáles son los requisitos de instalación de la agente. Qué dicha que nos hacen esa pregunta porque de hecho es una de las características que también nos resalta o uno de los temas bastante interesantes de la herramienta como tal o la solución de Cortex XDR. Uno, los requisitos son extremadamente bajos. Por lo general va a depender del sistema operativo, si es Linux, si es Windows, pero en términos generales se puede instalar en arquitecturas donde tenga pocos requerimientos de sistema, por ejemplo, 2 gigas de memoria RAM, creo que el espacio en disco duro son 200 gigas, en fin, los requisitos son sumamente básicos. Y otra característica relacionada al tema de los requisitos es la cantidad de consumo de recursos que el agente utiliza. En ambientes de producción, en ambientes de prueba de concepto, lo que hemos observado es que la gente no consume más del 5% de CPU y su consumo en memoria RAM ya en la práctica es aproximadamente 500 megas. Por lo tanto, incluso en ambientes complejos, en ambientes donde no tenemos muchos requisitos o no tenemos muchos recursos como tal, el agente se desenvuelve bastante bien. De acuerdo, también nos consultan, Gerardo, que al tener posibilidad de analizar el tráfico de red de algunos dispositivos, ¿dónde y cómo se muestra esta información? Ok, perfecto. Cuando hacemos la integración, sea con nuestro firewall o a través de un firewall de terceros, esa información básicamente se refleja en la pestaña de investigación dentro de los incidentes. Acá, como observamos, por ejemplo, en el diagrama que mostramos, si hubiera algún comportamiento o algún tema en particular relacionado al tráfico de red, es mostrado a través de esta pantalla como tal y a través de la cadena de causalidad que vimos hace un momento. Inicialmente, o la amenaza como tal que se presentaría, la podemos observar, por supuesto, a nivel del dashboard. Él nos crearía un incidente acá, como estos 4 que vemos en pantalla en este momento, y de ahí pues partiría todo el tema de poder realizar la correspondiente investigación para determinar qué es lo que está ocurriendo. Pero toda la información, sea de nuestro sensor del endpoint, sea de nuestro sensor de red o sea de nuestro sensor de nube, toda se correlaciona en esta única consola. No tenemos que ir a consolas separadas a ver si es tráfico del endpoint o tráfico de red, sino que tenemos la capacidad de poder contener toda esa información, correlacionarla y mostrarla de una forma simple, de una forma sencilla en esta infraestructura. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos es que si el agente funciona por licencias y si es así,
¿cuántos equipos se pueden monitorear por licencia? Ok, tenemos dos formas o dos arquitecturas de licenciamiento. La primera está enfocado al endpoint como tal, a la parte de nuestro sensor de red, en el cual la forma de dimensionamiento, la forma de poder brindar una solución es muy simple y es muy sencilla, perdón. Consta única y exclusivamente de la cantidad de endpoints que usted quiera proteger. Por lo tanto, si usted lo que requiere es protección de servidores o de protección de dispositivos, solamente necesitamos la cantidad de endpoints y con eso es suficiente para poder realizar un dimensionamiento. Entonces, si tiene 200, 300, 500, 5000, 15000 endpoints, ese es el número que nos interesa para poder realizar el dimensionamiento. El segundo elemento, el segundo bloque, la segunda forma de realizar este proceso de dimensionamiento es para el análisis del tráfico de red. Para el tráfico de red, la forma de licenciarlo es a través del tráfico que consume ese dispositivo como tal. Por lo tanto, se hace un dimensionamiento. Si es una solución Palo Alto, es muy simple. Tenemos una calculadora en la cual nosotros simplemente introducimos el dato y ella nos va a decir cuánto es el consumo promedio por día, por semana o por mes. Y ese es el dato que utilizamos para poder dimensionar la solución. Si no es una solución Palo Alto, pues tenemos que utilizar otras técnicas para poder dimensionarlo. A modo de resumen, se licencia por terabyte y se licencia por cantidad de inputs, dependiendo el vector o el sensor que usted quiera utilizar. Excelente, muy claro la presentación y tus respuestas a las consultas, Gerardo. Muchísimas gracias.